Y nada, Y os os hemos dejamos. dejado por aquí a los guapísimos de Óscar y Sofía. Venga, chicas, nos vemos luego. Un placer teneros por aquí. Chao, chao. Ahora vamos a presentar el siguiente tema. El siguiente tema es la historia de los tatuajes. Y para contárnoslo tenemos aquí a, como no podía ser de otra manera, Óscar, nuestro tatuador Hola, personal, buenos y días. a Sofía, que está muteada y no es tatuadora ni nada, pero se ha hecho muchos tatuajes, con lo cual pues también viene aquí a hablarnos Buenas del tema. tardes. Tarde, como siempre, pero aquí estamos. ¿Qué tal, chicos? A ver, ¿de qué venís a hablarnos hoy? Contarnos un poquito. Bueno, pues os vamos a contar un poquito como una cronología de cómo se han estado haciendo los tatuajes desde los más antiguos hasta los que no conocemos hoy en día, porque si no vamos a tirarnos aquí muchísimo tiempo, pero eso hemos Ujú. recogido como que lo más importante o lo que más nos ha llamado la atención. Entonces, yo voy a empezar por la primera persona que se ha encontrado más antigua del planeta Tierra tatuada. Esta persona se le ha puesto el nombre de Otzi porque fue encontrado en los Alpes de Otzal, ¿vale? En las fotos veréis cómo se le encontró. Es una imagen en 3D porque tampoco queríamos poner ahí el cadáver, más que nada porque a lo mejor Sí, Twitch era un nos banea. poco. Sí, sí. Sí, Era muy Twitch A está ver, un fuerte. poco de sensible repente. últimamente, Sí, sí. un poco. Sí, bueno, pues eso, le veis ahí medio enterrado, ¿no? Como en hielo. Fue descubierto en 1991 por dos exploradores y bueno, pues a este individuo se le encontraron cerca de 57 tatuajes que el hombre realmente no se tatuó porque quería un tatuaje, sino que él pues se aplicó como un remedio medicinal que él pensaba que funcionaría porque tenía artritis. Entonces, lo que este hombre hacía es que se hacía pequeñas rajas en la piel, sobre todo en la espalda es donde más cantidad de tatuajes tiene, se hacía como unas rayitas, a veces también, bueno, en la foto veis que son así como unas rayitas, también tiene como circulitos y X, pues lo que hacía era cortarse y con carbón que sacaba de la lumbre se frotaba. Y él pensaba que se podía curar de la artritis y bueno, pues se le quedaron los tatuajes, ya que se momificó ahí en el hielo, pues se ha mantenido hasta hoy y bueno, pues ahora está en museos El y es primer una locura. tatuador y traumatólogo al mismo tiempo. Pues Pues más o sí. menos. Tiene una película y Y todo. es verdad. Y es bastante actual. La Ujú. sacaron en En 2019, 2010, creo que 17 2017. Sí, también. Vale, pues lo se mismo. 2 llama añitos después. Otzi, el hombre de hielo, me parece. Por si os apetece, Ujú. tenéis ahí datos. Yo seguramente la vea de aquí a poco tiempo. Seguramente. A lo mejor no. Pues siguiendo con Otzi, luego en el antiguo Egipto, que ya sabemos que fue la cuna de todo, toda la gran tecnología, arquitectura, o bueno, por lo menos una parte, también estaban los tatuajes. Pero lo mejor de Egipto era que eran sobre todo las mujeres las que decidieron tatuarse, que muchas veces, pues, ver una mujer tatuada choca un poco, aún no sé por qué, pero la gente sigue siendo así. Mm, Y desde la 11ª dinastía egipcia, la gente se tatuaba y sobre todo eran las sacerdotisas y una de las más famosas era Amunet, que era la sacerdotisa de la diosa Hathor. Y la observaron varias líneas y puntos tatuados sobre el cuerpo. Sobre todo tenían tatuajes en zonas específicas que ahora os contará Óscar así un poco, sobre todo para representar, pues eso, el culto a los dioses. mm. Y sobre todo también como que se metían en un estándar social. O sea, era como que
la gente que se tatuaba era porque tenía bastante Exacto. influencia Exacto. en el sitio donde vivían. Que no es como ahora que tú te tatúas siendo quien sea, no es como eras un poco privilegiado porque porque claro, un esclavo pues no se va a tatuar, a ver, podía hacerlo, pero no tenía ni el material ni alguien que supiese hacerlo de la forma que lo hacían las sacerdotisas. Sí, sí. Además vamos a ver que eso, que los tatuajes, dependiendo en qué sitio, van a ser o por la gente más delincuente, por así decirlo, o gente esclavos, como a Como la siempre. gente súper rica y lujosa y gente con poder. O sea, el tatuaje, más que una moda, era como una forma de vida, podríamos decir. Antes Sí, que tatuarte porque sí, ellos se era tatuaban más representativo, por representar lo que eran claro, realmente y ya está. totalmente. Luego, por ejemplo, hay otra momia del antiguo Egipto que se llamaba Asekon y tenía más o menos los tatuajes parecidos como los que mostraba Monet. Lo que pasa es que ella tenía como en la pelvis, en la foto lo veréis, como un montón de puntos, rollo por toda la cintura. Y más o menos como que los sitios eran muy similares, rollo en el cuello también y en los brazos. Entonces, em, esto eran los tatuajes fijos, pero también fueron inventores de la henna, que es una tinta de tatuaje temporal, no sé si la conocéis, que es una combinación de polvos, que ahora mismo no sabía decir la combinación del material, Vaya pero tatuador. consiguen, es que soy tatuador de De tinta tinta. fija, De sí. tinta sin henna, sin polvos. Bueno, hacen como una especie de pasta y ese tatuaje pues aguanta tiempo, rollo, puede aguantar fácil un mes si lo tienes más o menos cuidado y no te lo quitas a posta. Esto, voy Y a hacer yo una pregunta trampa que posiblemente no sepas, pero bueno. Los tatuajes que se hacían ahí en Egipto, los que dices que eran fijos, ajá, ¿cómo se hacían? ¿Tinta y aguja? No es que sabemos. no se conoce, no Ajá. hay muchas culturas que no se conoce cómo se pinchaban la tinta. O sea, por Ujú. ejemplo, de Ochi sí se conoce que era carbón porque me imagino que en la momia sí Que que habrá pudieron restos, efectivamente. sacar los restos, pero en cuanto a los egipcios no he encontrado información de cómo, qué Ujú. técnica utilizaban para tatuarse, Entiendo. Además, pero sería Uy, interesante. Sí, sí, en sí. Egipto con los saqueos, las momias es casi imposible encontrar momias importantes que tengan cosas realmente interesantes porque al final pues te encuentras pues un Ujú. sacerdote en una pirámide o en un templo subterráneo, lo que sea, pero los saqueos fueron masivos, entonces encontrar algo que realmente te pueda explicar muchas de las cosas es casi imposible. Mm. O por lo menos no Ujú. tenemos acceso a esa información. A ver, seguramente Claro. lo que es la tinta, sí que es verdad que el carbón se ha utilizado varias veces. Ujú. Entonces, es muy probable que la técnica sea como la que utilizó Otzi, por ejemplo, de rajarse la piel o lo Ujú. de pincharse no creo, pero hacerse rollo rajitas y luego Ujú. meter el negro del El carbón carbón. o de cualquier combinación Mm. así Ujú. de cosas negras. O sea, normalmente es el carbón porque es muy fácil de hacer polvo. Entonces eso Ujú. luego lo juntas con cualquier líquido y se te queda una pasta así como negra. Que de hecho en la cárcel se tatuaban así. En la Ujú. cárcel se tatuaban cogiendo materiales, yo qué sé, intentaban sacar los cubiertos de plástico, los derretían, hacían como una especie de mejunje con el carbón de eso, papel de cocina, echaban gel con eso porque más o menos Por lo Dios. higienizaba, sí, sí, y hacían eso, Sí, la sí. pasta negra y, y para adelante, empezaban a pincharse Madre mía. con, no me acuerdo, es que lo viendo en un documental. O sea, esto no es de lo que vamos a explicar hoy, pero bueno, me sale ahí un pelín del diálogo. Sí, de Entonces hecho es eso. una lástima que no esté hoy entre nosotros Sergio, porque él de peque se metió una buena leche contra el asfalto y Sí, al hacerse herida aquí, tiene dos rayas negras que parece que se haya pintado con boli, pero es de la herida que se Ostras. hizo y el Y que asfalto. se metió Y s- ahí un y el basureta. asfalto, tío.
Sí, Ya sí, De sí. ves. hecho, lo he hablado justo este fin de semana que para quitar ese tipo de asfalto hay que frotar con un cepillo de cerdas gordas para quitarlo. O sea que permanente es, muy permanente. Sí, Sí, sí. sí. No, no, ya te digo, si se lo hizo de pequeño y todavía Claro, sí, sí, sí. lo Han tiene ahí pasado bien unos cuantos incrustado, la años. verdad. Y Pues sí. siguiendo Os con dejo la seguir con el isla, tema. Ya está. seguimos con la Polinesia, que Ujú. está... ¿Empiezo yo? Sí. ¿O quieres No, no, hablar? no. Vale. Le doy yo y Puedes luego hablar tú tú. das paso. Vale. Pues en la Polinesia fue más o menos donde ya se empezó a ver los tatuajes bastante más elaborados que en otros sitios. Sobre todo porque las composiciones no tienen ni punto de comparación con otros tatuajes más antiguos, como los que hemos visto egipcios, que eran líneas así un poco simples y eran símbolos. Pero lo que hacía la Polinesia era tatuar estos motivos geométricos como una representación de, por así decirlo, como dioses, sobre todo del mar y cosas así, para, no sé, como tener suerte o, o cosas así, rollo, no sé, tener poder. También es que se empezaban a tatuar desde muy pequeños. Entonces, Es verdad. pon que si se empezaban a tatuar a los 12 años, su proyecto era tatuarse cada vez más y más hasta terminar rollo el Todo... bodysuit. Sí, todo Claro, tatuado. sí, 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 todo, todo, todo. O sea, no quedaba ninguno. Bueno, sí, muchas veces como que dejaban la parte de la cara visible. A ver, claro, dependía de. Pero sobre todo la zona de cuello hacia arriba, muy, muy manga, muy, muy eso, muy bodysuit. Sí, sí, lo has explicado genial. Pues aparte de tatuarse todo, ellos lo hacían para, por así decirlo, intimidar un poco al enemigo. No lo hacían en todas las islas, eso es importante, porque cada isla es como que ha tenido una vivencia diferente del tatuaje, aunque si las ves vas a ver pocas diferencias, porque la mayoría son así rollo geométricos, en plan mucho círculo, triángulos y, bueno, maori como se le llama, los tatuajes maoris De hecho, sale tienen... en la película de Bayana, que será muy así, Sí, pero sí, sí. es verdad. Y salen un montón de representaciones de tatuajes. El propio Maui va tatuadísimo y es la mejor representación de cómo iban hasta conseguir eso, el tatuaje total de todo. Y sobre todo lo que le rodeaba, que no era un tatuaje así como, ah, me hago una forma geométrica. No, No, no. también Ellos buscaban un representa, claro, motivo importante en su vida, exactamente. que ahora Sí. últimamente como que vemos más el tatuaje como algo estético que un significado y súper trascendental, rollo, pues me he hecho esto por muchísimas razones o por una muy Claro. importante, que también, que no digo que la gente no lo haga, pero últimamente la gente se tatúa más por estética. Ujú. Yo creo que tampoco está Sí, yo de mal, hecho, ¿eh? no, o sea, al final es tu cuerpo y puedes hacer lo que te dé la gana, Claro, ¿no? Y si Claro. te quieres tatuar un pito, pues te lo tatúas. tienes que tener Yo, mal de hecho, gusto, pero sí. hablando de los tatuajes maorís, conocí a un cámara en un rodaje que llevaba tatuada una tortuga maorí. Y por lo que me contó él, se solían tatuar las tortugas como protección en el mar. Ujú. Entonces, él había estado trabajando muchos años como conductor de autobús y demás. Entonces, se tatuó una tortuga maorí para que le protegiera la carretera. Para que veáis, pues, hasta Sí, dónde sí, llegan, sí, ¿no? sí. Los significados de Ya ves. asimiló, ¿no? Pues el hecho de alguien que viaja por el mar con él que viaja por una carretera, que al final es un Claro. mar de coches, y se tatuó una tortuga maorí en el hombro. Y Qué interesante. me lo acabáis de La verdad. recordar, ¿no? Y me ha resultado curioso. A mí me ha hecho gracia lo de la tortuga en la carretera. A lo mejor A la lo mejor no aguanta tortuga mucho. La no tortuga. sobrevive y menos en un autobús, pero sí, sí. A lo mejor se caracteriza por ir lento, pero siempre llegar a su destino. Pero seguro, Bueno, pero muy claro, lento, ¿eh? la O tortuga y la sea, liebre. pues yo he visto unos Vamos a cuantos darle un poquito de autobuses que buenos días. van rápido, Nos dan los pero buenos días por el chat, chicos. buenos días, Buenos días, chicos. DJ Alma, Bienvenidos. 420.
4:20, como tiene que ser. Bueno, Hombre. estábamos siguiendo con el tema de los Perdón, tatuajes. Que nos vamos. Esto es otro tema aparte. Seguimos con el tema de tatuajes y maoríes. Ujú. En la Polinesia, en las Islas de Pascua. Exacto. En Rapa Nui, el tatuaje era llamado tatu o ta-kona y era el cosmético de excelencia, ya que ellos pensaban que el tener la superficie de la piel tatuada de negro les iba a dar como una especie de reafirmamiento, o sea, que ellos sentían que la piel así no iba a envejecer con las edades avanzadas. Rollo, tienes 60 años y estás tatuado, no tienes arrugas. A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo creo que no, pero ellos pensaban que sí y era una de Claro. sus Creencias. creencias. Eh, Exactamente. no hemos dicho los años, pero datan que más o menos los tatuajes en la Polinesia andarían por el 1000 antes de Cristo. O sea, que estamos hablando que los tatuajes llevan muchísimo tiempo en la historia y es de las costumbres humanas que menos nos hemos fijado, pero que ha estado con nosotros más de lo que nos imaginamos. Y que sepamos, porque realmente Otzi, eso, fue encontrada en 3200, pero no se sabe más si ha habido tatuajes anteriormente. Más que nada porque Ochi, por casualidades del mundo, fue momificado en hielo. Pero seguramente haya más gente que se haya tatuado también, o sin querer o aposta. Exactamente. El ser humano es así muy loco. Prehistoria pura. Vamos Ujú. con huesos y de todo, seguramente. Sí, Aunque crear la tinta a lo mejor era algo más complicado, pero seguro claro. que De consiguieron hecho, hacer algo. yo creo que los de la Polinesia fueron los más innovadores, por así decirlo, porque tenían Sí, un proceso más para crear la tinta en claro. concreto. Lo que hacían ellos, hacían un hoyo en la tierra y en ese hoyo metían hojas secas de cáñamo de azúcar, creo que es. Sí, Sí, hojas sí, secas sí, de sí. caña de azúcar y lo Sí, tapaban con una piedra de pizarra lisa para que el humo que saliese se quedase pegado a esta piedra. Entonces, luego ese hollín que se quedaba ahí pegado, esa capa negra, la rascaban y mientras mascaban caña de azúcar, escupían a eso y hacían como una pasta. O sea, eso tiene que ser bastante... Full infeccioso, ahí Sí, lo dejo. eso iba a sí, decir. muy Infección free a COVID. full. Sí, y bueno, pues ese era el método que utilizaban para más o menos sacar la tinta. Porque para hacer los tatuajes ya lo que utilizaban eran pues desde agujas de pescado, espinas de pescado de lo que pescaban. Y luego huesos muy finos de pequeño tamaño para directamente puncear la piel. Y además también cada tatuaje se realizaba en distintas partes del cuerpo, obviamente, pero tenían su propio nombre, que os lo voy a decir porque es bastante interesante. El Rimaconaen era en la muñeca o en el dorso de la mano. El Paren en los brazos. El Umuen en las pantorrillas. Retuen en la zona de la frente, que antes hemos dicho que no solían tatuarse la cara a partir de cuello para arriba, pero algunos pues obviamente sí lo hacían. El Matapeaen era en el párpado inferior, puntos, rayas y todo ese tipo de cosas. Pangaen en las mejillas y el Tua Ingoen en la espalda, que era pues donde más se realizaban este tipo de tatuajes, sobre todo los grandes, los que representaban también tu reencarnación, que eso lo tenían presente cuando querían reencarnarse en el animal de su próxima vida, lo representaban en su cuerpo también. Ujú. Sí, O sea, al final le han puesto un nombre, pues como hoy en día tienen nombres los piercing, ¿no? O sea, está el septum claro. y todo el mundo sabe dónde se pone un septum.
Y el Helix y Entonces, el ajá, Industrial y el Tragus y claro, claro. exactamente, sí, 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 todo eso. Buah, Pues le pues Sí que ponían unos nombres, pero a los tatuajes. hoy me voy a Resulta hacer un curioso. pangaen y ya está. ¿Qué es el eso? Humuen Lo, para lo- lo mañana. sentimos, lo sentimos si alguien sabe cómo se pronuncian estas palabras bien, Sí, porque yo lo nosotros siento, seguramente lo claro. estemos Sí. haciendo fatal. No soy lingüista y creo que ninguno tampoco, pero más o menos. No Nada, pasa nada. nada. Sí, sí. Y a partir de aquí, de la Polinesia, que era como la zona más prolífera para crear tatuajes, llegamos a la zona de Japón, que también fueron súper, súper influyentes en el mundo del tatuaje. Y bueno, os lo va a contar Oscar, pero Damos un pequeño salto. sí, sí, sí. En Japón es que lo que es el tatuaje es como que ha evolucionado mucho, pero a la vez como que se ha censurado muchísimo. Es como que no cuadra y todo pasa dependiendo de la etapa por donde la mires. Entonces, se cree que en Japón se empezó a tatuar en el 300 antes de Cristo, no porque encontrasen un cuerpo en concreto que tuviese tatuajes, sino porque había unas figuras, unas pequeñas esculturas que se llamaban Dogu y Aniwa. El Dogu era como, mm, digamos así, era una escultura, creo que de cerámica, que mostraba como pequeños dibujos así, que no eran maoris, pero más o menos era el rollo. O sea, tenían como un motivo más de elementos, rollo viento, agua, tenían formas así como muy marcadas. Y luego el anigua eran como un recipiente para las momias, porque ellos también momificaban, y representan más o menos el mismo dibujo que tienen los dogu. No sé por qué digo eso. Entonces, a partir de eso, los diseños orientales, bueno, ahora ya hablando de los tatuajes en sí, ellos lo veían como estatus social. Entonces, lo solían llevar personas bastante influyentes y con poder, y lo que se solían tatuar eran motivos espirituales. Sobre todo, pues eso, lo que siempre se han estado haciendo son mm, cosas relacionadas con el viento, con el agua, con la tierra, con dioses, creencias suyas también, sobre todo guerreros. Se ve mucho la imagen del guerrero luchando contra diferentes movidas de la vida, así en general. Entonces, esto podríamos decir que puede pertenecer a la etapa Edo, a un periodo que fue como que todo el arte en Japón se veía de lo mejorcito, rollo, Tal cual. se valoraba muy bien, ¿vale? Entonces, luego de ahí podemos pasar a una etapa anterior que los tatuajes eran más para marcar a gente que había sido, en plan, habían cometido alguna delincuencia o no habían respetado la ley, les tatuaban aposta para que la gente supiese que esa persona había hecho algo mal y era como un castigo, porque claro, tú vas por la calle marcado que has hecho esto, Claro. pues no te va a ayudar ni, vamos, ni Cristo. Por mucho que te arrepientas, ya estás ahí en el saco. Eso también es Entonces, mucho como, perdón que te interrumpa, la marca mm, de tatuaje muchas veces, pues también los números se ve en la esclavitud de los negros en América, les sí, sí, sí. marcaban, bueno, en este caso no les marcaban con tatuajes, pobrecitos, les marcaban directamente como a las vacas con hierro y fuego, pero también se ve en los judíos y los campos de En los campos concentración, de tenían. concentración, es verdad. Exacto, tenían un número y eso te marcaba ya para toda la vida porque lo tienes y sabes que has sido preso judío y que estabas en la lista negra. Entonces, al final, no siempre es algo de un gran estatus, es algo que te marca. Sí, es más todo lo contrario que Exacto. estatus alto y... Y estético y representativo de mi mitología, mira qué guay. No, no, no. No, no. También tiene su parte fea, claro. Y ahora pues os voy a Nos hablar un poco... preguntan, perdonad que os Sí, sí, interrumpa, habla. pero nos No, no, hacen una preguntita por el chat que nos dicen, ¿hay específicos para la gente o sea, tatuajes específicos para la gente que ha hecho algo malo, ¿no? Sí, yo creo que
posiblemente les tatuasen directamente el delito que habían cometido, rollo, pues si habías robado te ponían a lo mejor ladrón ahí yo qué sé, en toda la mano, o por ejemplo, o en Por cualquier ejemplo, sitio así visible. luego vamos a hablar de también eso de los tatuajes que tienen, es justamente eso, es representación de tu delito, pero a lo mejor no se representa poniendo violador o ladrón, sino de una forma mucho más estética, con figuras, con dibujos y tal. Tú sabías qué delito había cometido la persona que lo llevaba. O sea que sí, sí, Claro. Sí, aparte de depende, la palabra también me imagino que exacto. O eh, formas, símbolos, todo, ujú, todo valía. Al final lo conoces. Ujú. pues eso. Ahora Otra os voy a cosa. hablar yo un pelín de la Yakuza, no de todo porque es bastante extenso, pero la Yakuza es como que ha marcado bastante en la historia de los tatuajes allí en Japón. Y lo que quiere decir Yakuza, que me lo dijo ayer un amigo y no lo había encontrado en ninguna zona, o sea, en ninguna página. Yakuza deriva de los números 8, 9 y 3, que es la peor combinación de un juego de cartas tradicional, que sería el 8 Ya, el 9 Ku y el 3 Za. Entonces, eh, era como el nombre que se les puso, porque la Yakuza realmente, cuando Japón estaba en la etapa de los, ¿cómo se llaman? Ay, no me sale ahora. Bueno, Bueno, en una etapa. los alcaldes del pueblo, es que ahora no me sale la palabra, pero esa gente tenía contratada a un samurái que se encargaba en concreto de asesinar a quien pidiese este alcalde. Los reyes feudales, coño. Perdona, Twitch. Los reyes feudales tenían un samurái que se dedicaba a matar a quien le pidiesen. Entonces, cuando Japón se unificó, eh, claro, los reyes feudales tenían que deshacerse de ese samurái. En plan, no le iban a pedir más cosas porque si el interés común ya no es asesinar al de al lado porque estamos todos en el mismo hoyo, eh, está, ¿cómo así decirlo? Estos grupos se empezaron como a separar de la sociedad y a cometer delincuencia. Rollo, porque no es que no tenían trabajo, simplemente se dedicaban a matar y no tenían que hacer. Entonces se empezaron a unir, no tenían jefe y ellos se tatuaban dependiendo del nivel de poder del que tengas en la Yakuza, se tatuaban diferentes piezas para diferenciarse también entre ellos, porque claro, ellos no tenían un líder de lo que era la mafia. Entonces, me imagino que en los grupos que se hiciesen, pues podías identificar a diferentes personas por el tatuaje que tuviesen. A lo mejor por el tamaño o que tuviese color También, o dónde sí, estaba lo hecho. del tamaño es importante porque para ellos el tatuaje, cuanto más grande, quería decir que había pasado más dolor, que era más fuerte, que iba a Claro, ser más resistente al dolor, por así claro. decirlo. Que de hecho, No, una de las técnicas que se utilizan en Japón tradicional es el tebori, que el tebori es parecido a la técnica de los maoris, que es con lo que hemos dicho antes, espinas de pescado, y hacen así con el martillo, pues en el tebori es la aguja directamente y te la pinchan y te levantan un poco. Entonces te van dejando la tinta metida como en la piel. O sea, te frotan directamente lo de la punta de la aguja un poco y te van haciendo Sí, de así. hecho estamos viendo ahora mismo un vídeo Ujú, sí, en el que se está viendo la técnica y quería aprovechar para comentar una de las cosas que han dicho en el chat, que es que las lágrimas en la cara son las veces que ha estado en la cárcel, has matado a alguien o algo así, cree recordar la persona que nos comenta, ujú. pero creo que eso ya no es cultura japonesa. No, es más, no empezó, sé en qué origen. es que eso lo hablaremos ahora, pero empezó en las cárceles rusas y Ujú. sí, sí, representa
La cantidad de personas que has matado, obviamente. Si has matado 30 Sí. personas, que espero que pues no te vas a hacer 30 gotas en la cara aquí cayendo. También dependía el tamaño. Ujú. Cuanto más grande era la gota, pues a lo mejor representaba un grupo de 10. Es decir, tenías 3 gotas Ujú. grandes, habías matado 30 personas. Todo eso sí era representativo Y de... también, De hecho, perdón, bueno, ahora se sigue te viendo hoy remato. en día en las cárceles latinoamericanas las lágrimas y las siguen haciendo. Entonces, tatuarse una lágrima puede ser motivo de controversia en depende qué sitios, porque claro, pueden decir, ojo con este tío, o vamos a ver, ¿sabes? Si de Ujú. Lo verdad es tan mismo peligroso como dice, claro. Claro, Claro, entonces, poca broma, sí. pero sí, lo representa. Yo leí un dato hace no mucho, que la gota, si era negra, es que la muerte que habían ellos cometido, o sea, el asesinato que habían cometido, estaba confirmado. Rollo, vale, pues he matado a esta persona y sé que está muerta. Pero si esa lágrima está vacía, es una muerte no confirmada. O sea, que tú no sabes que ha muerto. Simplemente has hecho la trampa o lo que tenías en mente, pero no sabes si esa persona ha muerto. Que Ahí ya no también tengo ni idea, es la una cosa verdad. que me pareció bastante curiosa y no sé si lo leería por Instagram o algo así, pero también es bastante curioso. Pues sí. Y eso. Y luego ya directamente pasamos a la región de Myanmar, de Birmania, que ahí hay una historia bastante interesante. De hecho, tenemos un vídeo de Lethal Crisis, que es un chico, por si no lo sabéis, que pues se dedica a hacer vídeos por todo el mundo con también intenciones sociales y políticas y Ujú. para concienciar. Es la verdad que un muy buen canal de YouTube y yo no consumo mucho YouTube, pero a él sí lo consumo. Y la historia de Birmania y de las mujeres chinas tatuadas en la cara es básicamente que un rey birmano estaba recorriendo la zona que le pertenecía a la etnia chin y se enamoró de una mujer chin. Entonces, como pues allí eran todas muy hermosas, vieron que este rey la abandonó. Estuvo con ella, la abandonó y decidieron que no querían pasar por eso. Entonces empezaron a pintar la cara de color negro, con carbón, con ceras, de todo. Pero al final vieron que eso se borraba, que seguía habiendo problemas para que no se las llevasen y decidieron empezar a tatuarse la cara. Entonces, ahora hay pocas mujeres que tengan chinas que tengan la cara tatuada, pero se siguen viendo y son sobre todo marcas lineales marcando pues sobre todo las zonas de la cara, lo estáis viendo. Y, pues es básicamente eso. Yo creo que también me parece un poco tener mucho miedo a que lo que pudiese pasar y tatuarte la cara por ello es algo que no se hace así en frío. Es decir, tiene que haber pasado algo muy heavy porque claro, obviamente no nos cuentan más, pero Está bastante arraigado lo que es. sí, O sí, sea, sí. estas fotos que estamos viendo son del 2017. Así que Sí, sí, llevan sí, o muchos sea, años tatuándose la cara exacto. por Luego al este final, motivo. exacto, luego al O- final creo que había alguna que sí que se había tatuado ya directamente por la, no herencia, sino por seguir la tradición. Ujú. Pero las mujeres mayores que lo tienen es por eso mismo, por el miedo, porque eran hermosas, muy, muy hermosas, y no querían que eso las condicionase a tener una mala vida. Entonces, pues el patriarcado y los hombres. Bueno, Oscar, que eres el único no, Hola. no, hombre no, hoy no, no, aquí, no, no. tonto. Oscar, Perdón. Oscar está cool. Oscar es buen chat. Y de Birmania pasamos a lo que a mí me parece más interesante, que son los tatuajes carcelarios. Y como os he dicho antes, empezaron sobre todo en Rusia. En Rusia tenían un muy complejo sistema de símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, en cuanto veías un preso, ya fuese dentro o fuera de la cárcel, que también tenían tatuajes para identificar ciertas cosas dentro de la cárcel, pues cada forma, cada dibujo era representativo de un delito.
Como por ejemplo, y la zona del cuerpo. La zona del cuerpo también era muy importante. Si tenías cierto tatuaje en cierta zona del cuerpo, cuidado. Por ejemplo, en los hombros, tener tatuado una calavera con unos huesos cruzados significaba que el condenado estaba cumpliendo cadena perpetua. Luego, lo de las gotas que han dicho antes en los comentarios, también para ver cuántas personas habías matado. O, por ejemplo, un cuchillo atravesado en el cuello significaba que dentro de la cárcel habías matado a otro preso y estabas disponible para hacer más trabajos de ese estilo. O sea que tiene todo ahí un mejunje. Y luego además no es que... no, perdón, me he olvidado uno. Que este yo creo que era de los más importantes. Una mujer desnuda en el antebrazo de un hombre con un hilo de pescar alrededor del brazo de la mujer significaba que ese hombre estaba condenado por violación. Y he visto muchas fotos, no he conseguido descargarlas, pero muchos de los presos tenían ese tatuaje y además se ve en grandes. Ocupa todo el antebrazo. Y aparte de eso, no es que los métodos para tatuar fuesen muy, muy como ahora, y por un tatuaje pequeño podías tardar entre 6 y 12 horas en hacértelo, y un gran tatuaje podía llegar a llevar años de realización, porque además utilizaban la máquina ¿qué? Creo que nos están haciendo... no, pensaba que teníamos una pregunta. Pues el instrumento preferido de la máquina de tatuar era una máquina de afeitar eléctrica adaptada, o sea que realmente potencia no tenía. Y luego sujetaban las agujas y las ampollas de tinta, que la tinta se realizaba con goma quemada mezclada con orina, y preferían que la orina fuese del propio preso que se iba a tatuar porque si no era un poco antihigiénico. Un pelín Pero más higiénico. Claro, por sí, supuesto. claro, o sea, Free COVID yo también, meo todo la esto, tinta, no. Claro. No. Así Claro. que... Si sí, tú me la verdad. meas, no hay bacterias, pero si meo yo en mi tatuaje, no. Ok. No, claro, no, entiendo. tú tenías que... O sea, ellos te quemaban la goma y te decían, mea encima, que es tu tatuaje. Claro, Y por tú- eso, Claro. que si mi tatuaje va con mi orina, todo bien, no hay Claro, bacterias. Sí, verdad. ¿Sabes? Exacto. Está claro. Eso es Seguro cultura que general, era, lo sabemos todos. Sí. seguro que era todo por el mood de la cárcel, que tenía que ser ahí chungo. En Sí, plan, ¿verdad? Sí que... por ejemplo, los maorís usan sus escupitajos. Entonces, podrías utilizar los escupitajos. En plan, también es que Casi que Rusia, prefiero la entonces en orina, ¿eh? Rusia, ya, sí. Porque al menos desinfecta. Que, Como te que haces un tatuaje prefieres y- que desinfectas de qué, si eso tiene amoníaco, por Dios. Cuando te hagas una herida en medio del campo, espero que te mees en la mano para que no te pase nada. No tengo intención. Prefiero Pues- morirme de una sepsis. Además, pues es lo mejor que puedes hacer, mearte en una herida. Sí. Ajá, entiendo. Sí, Pues así que- me lo apunto. Ya sabéis, todos los que nos estáis viendo, si algún día os hacéis una herida, mearos. Echaros encima. un pelín de pis ahí. Exacto. En caso de que no tengáis Ajá. material, sí. Es Nada, mejor hacer nada, y cualquier aunque otra lo cosa, tengáis, pero sí, mearos en la herida. encima. Un Sí, buen sí. desinfectante. Sí, la Natural verdad. y no gastáis. Exactamente. Y pues eso era un... Nos preguntan Uh. una cosita, a ver si sabéis respondernos. ¿Se podían hacer en el glande? Además, no hay que apuntar luego simplemente pared con la mano. No entiendo muy Sí, bien, pero en principio sí Óscar entiende. sí que se puede tatuar, pero yo no lo recomiendo. O sea, es una zona bastante sensible y no... Por poder hay gente que lo ha hecho, pero no sé hasta qué punto puede ser sano. Entonces, No es nada sano que te estén tatuando el glande, la verdad. Es que además pasas un mal rato. ¿Qué tiene que ser necesidad? muy doloroso y no tiene que tampoco que sí. quedar muy... Bueno, a ver, habrá gente profesional que tatúe glandes, en plan, que solo tatúe glandes. En tu mucha gente. currículum Hombre, que solo solo- tatúo que solo- glandes. Que es- a ver,
Para empezar, yo creo que habrá poca gente que se haya tatuado el glande, entonces no creo que haya un tatuador solo específico de No, a ver, sí, es glandes. demasiado concreto. Y Sí. no es una zona. Claro, pero por poder, supongo que sí, que habrá gente que se lo habrá tatuado. Sí, Claro, sí. De si hecho, se hay gente que refería... tiene el 100% del exterior tatuado. En plan, de Eso negro. es verdad. Tiene Sí, sí, todo sí, sí. tatuado y obviamente los genitales van incluidos en el pack. De hecho, Ujú. el chico el chico lagarto, el que se puso también las prótesis, ese estaba Ujú. tatuado entero, ¿verdad? En plan, todo, 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 todo. O se dejó Creo alguna que Es parte. que cuando lo dicen suelen dar porcentajes, rollo, está tatuado al 98%. Claro, el Entonces, 98%, claro, pues... Pero es que yo creo que él estaba igual tatuado lo al único que no se ha 100%. tatuado es el pito. Ya no Claro, lo sé. puede ser. No A tengo ver, ni voy a ir idea, la verdad. buscándolo mientras seguís Pues, hablando. pito tatuado. Fantástico. Ay. Bueno, pues saltamos de Rusia, que aquí vemos lo que estábamos hablando antes, de que muchas veces es cuando eres privilegiado te puedes tatuar. Cuando no eres privilegiado, como pues un preso que no es nada privilegiado, te puedes tatuar pero de mala manera. Pues aquí encontramos el caso de Nueva York, que se considera que el primer tatuaje fue, el primer estudio de tatuajes fue abierto en 1870 por Martin Hildebrandt, que fue encima un inmigrante alemán, o sea que, quién sabe. Y que su mayor competencia fue Samuel O'Reilly, que fue el inventor de la máquina de tatuar, pero realmente cogió un diseño de Thomas Edison que hizo la pluma eléctrica, entonces de ahí sacó partes para poder hacer la máquina. No es totalmente suya. Y lo interesante de Nueva York fue que en las pasarelas las supermodelos tenían que tener un lienzo que es su cuerpo totalmente blanco, sin ningún tipo de marca, tatuaje, no podían tener nada. Pero fue en 1971 cuando Aishi Miyake sacó su colección Tattoo en las pasarelas de Nueva York. Y espero estar diciendo bien las fechas, porque si no. Y esta se inspiró en los tatuajes japoneses tradicionales que se realizaban en homenaje de los muertos. Además, Aishi, evocando esta tradición, imprimió tatuajes en la memoria de Jimi Hendrix, Janis Joplin y yo creo que ya está. Así que fue una revolución meter en el mundo de las pasarelas, donde pues desde siempre se sabe que tienes que tener un perfil concreto, metió toda una colección de tatuajes y fue dedicado simplemente a los tatuajes para poder incluirlos en la sociedad. Y hasta aquí Nueva York. Yo creo que Nueva York fue también bastante pionero porque al crear el primer estudio podríamos decir que la gente se empezó a invertir en sus propios tatuajes. Exacto. En plan, quiero algo, pues me voy al estudio y me lo hago, porque me lo van a hacer bien y me van a hacer lo que yo quiero y no lo que está escrito bajo una ley no escrita realmente, porque es más por estándares. Y podemos decir que en Nueva York lo que se puso así de moda, que llamamos ahora tatuaje tradicional, fueron las pin-ups. Las pin-ups nacieron pues de los marineros que partían hacia el Atlántico o hacia un viaje muy largo y que realmente no sabían si iban a volver, pues se tatuaban, por así decirlo, esa mujer pin-up que todos conocemos, como simbolizando, por así decirlo, alguna relación que tuviese en el momento o por, yo qué sé, hablar con alguien, con una chica, porque realmente todo eran marineros, no veían mujeres, Claro. o había, yo qué sé, una, si acaso, No había muy creo, pocas. tampoco. Entonces eso, Mujeres ahí se marineras puso, nunca ha habido. Hasta, obviamente, que empezó a haber, pero antes no había. No había. vamos, Ni que siquiera por el cocineras. 1870 No. descartamos bastante. Mujeres en tierra, siempre. Y eso, se tatuaban sobre todo motivos marítimos
el típico ancla, el amor de madre. El amor de I madre love se puso mom. también Sí, de moda en esos tiempos, porque a mí claro, me encanta ese no tatuaje. sabías si ibas a volver Exacto. y pues declarabas ahí tu amor maternal tatuándotelo. Bastante guay, la verdad. De hecho, con los primeros estudios apareció el tatuaje tradicional, ¿no? Es lo que se conoce como Sí, tatuaje porque tradicional. dependiendo de las máquinas que hubiese en el momento, pues así iba el tatuaje. Entonces, esas máquinas obviamente tenían hasta un punto hasta un punto de trabajo, rollo, no le podías pedir más a esa máquina. Claro, Rollo, con esa máquina no puedes hacer un realismo, por ejemplo. exacto. Entonces, el neotradicional salió porque empezaron a haber nuevos materiales, nuevas máquinas y nuevas técnicas para meter la tinta de diferentes formas. Claro. Por ejemplo, los colores se metían bastante pocos. Se metía quizás el rojo, el azul, el amarillo quizás y ya Claro, está. O sea, se metían muy colores pocos. primarios, fáciles de encontrar. Sí, algo así, fáciles de encontrar, sobre todo para la tinta de tatuaje. Claro. Y eso, tenían sobre todo líneas muy marcadas, porque no había tampoco muchísima variedad de agujas. Y eso, era una línea muy gruesa y a lo mejor un degradado del mismo tono hacia el tono piel. Y eso es el tatuaje tradicional a grandes rasgos. Pues yo creo que, salvo que haya alguna duda, Sí, sí. hay una preguntita, vamos, una preguntita, ¿no? Nos dicen que ahora sí que tendría más razón alguna ahí abajo por cada mujer de cada puerto. No he entendido Sí, nada. supongo. Yo tampoco. Lo Pero bueno, siento, yo quiero lo hacer siento. una puntualización que volviendo atrás con lo de los tatuajes en los glandes, pues me he puesto a buscar información porque me ha resultado un tema curioso y como al chat también, pues he investigado un poquito. Y entonces he encontrado un reportaje en una página que se llama crónica.com en el que un chico colombiano que se llama Santiago decidió hacerse un tatuaje en el pene. Y pues contactó a 8 tatuadoras porque decía que se iba a sentir más cómodo si le tatuaba a una mujer que un hombre. Solo 2 le dijeron que sí. Y finalmente, pues una en Medellín y otra en Armenia. O sea, y el chaval es colombiano, ¿eh? Ostras, Finalmente decidió tatuarse con la chica armenia. Y el diseño parece ser que es una serpiente enrollada en el pene. La cola de la serpiente coincide con el glande y la cabeza se queda como en el pubis. ¿qué dices? Y entonces el chico dice que tuvieron que ser 5 sesiones, ¿vale? Hombre, Y de varias horas, porque los dolores parece ser que eran indescriptibles. Y la frase de la entrevista que más gracia me ha hecho es que hubo una única sesión para tatuarse el glande. Y que el dolor en esa sesión no se compara a las otras 4 juntas. O sea Es que, chicos, no os tatuéis el glande. 1 queda feo, 2 duele mucho. dicen por los comentarios que quieren ver lo del tatuaje del señor este de Colombia. El- Difícil, Pero creo que no vamos a Sí, poner va a estar un eso. poco Sí, difícil. así que podéis buscarlo por vuestra cuenta. Es un poco difícil, pero vamos, si Puedes pasar el ponéis en link, si no, YouTube pasa el link. Santiago Arcila, el chico se llama Santiago Arcila, Arcila, y lo tenéis en Google. Si buscáis en Google tenéis imágenes. O Si sea, no, están pixeladas, puedes no se poner le el ve link, el si no, glande, pero en la descripción, o sea, los comentarios. Puedes pasar venga, puedo tema. poner Sí, la URL. mejor, muchísimo mejor. A ver, copiar enlace y lo pongo por el chat para que quien quiera leer y ver alguna fotillo pues pueda. Ahí la lleváis. Doloroso, quedamos, ¿no? Cuanto En- menos doloroso. Sí, sí, sí. Además es que es piel ahí, es pellejo, que Uf, eso es que no quiero ni se pensarlo. tiene que estirar mucho para que se pueda quedar bien y luego tienes que pinchar, pues a lo mejor bastante, porque la piel es algo más Ujú. gruesa y uf, Espero que nunca digas que sí a tatuar un glande, Oscar, de verdad. no. Por tu bien y por el Sí, suyo. sí, por no pasar un mal rato, ni No, 4 yo ya sesiones les que digas recomiendo socorro. que no, que
que no se lo haga. Y si se lo quiere hacer, que se vaya alguien que lo haya hecho alguna Especializado. vez. o- Exacto. También salió en Twitter lo del vídeo el supuesto vídeo de la chica esta que hizo Squirt cuando le tatuaban pues, toda la zona baja. No sé si se puede decir chocho, chumino, Sí. etcétera. Vaya, que me Cuidadito, censuran. pero Bueno. sí. Perdón, Twitch. Ya está. Pero eso también me parece un poco, jolín, o sea, es que todos sabemos que es una zona muy delicada, cualquier golpeta, no sé qué, es como, duele. ¿Por qué? Pues por Sí, un pero, poco... pero de ahí a hacer wow mientras te tatúan, yo no lo veo, ¿eh? Ahí, a ver, claro, o sea, fue el vídeo que se hizo viral Hombre, por eso, pero es que supongo. pero se supone que tenían una manguera, sí, yo lo digo por el hecho de tatuarte esa Ah. zona, pero sí, bueno, lo que es el vídeo fue un poco fake. Sí, se pero ve. que una mujer se tatúe el pubis al final no es tan raro. ¿Por? A ver, yo no conozco conozco muchas a varias. mujeres que se... Sí, Plot conozco a twist. varias. O sea, pero se tatúan, o sea, el pubis, quiero decir. La parte de arriba. Sí, Justo. no el Vale, coño no, como tal. pero Perdón, todo Twitch. lo que, sí, todo lo que es el pussy, eso a lo mejor no lo entiende Twitch claro. de momento, el pussy, todo el pussy, pues eso vale, pero, o sea, no, eso no, sino la parte de arriba ya es que Claro, no quiero ni pensarlo, demasiado claro, o sea, dolor. está el bajo vientre y luego el pubis. Claro, Pues pues el pubis hay muchísimas mujeres que lo tienen tatuado, muchísimas. Ujú. mucha pereza, la verdad, y muy mal gusto, pero bueno, cada cual, la verdad que haga lo que quiera. Y... Sí, yo creo que es más corriente, creo, no lo sé, que una mujer se tatúe el pubis a que un tío se tatúe el glande. También son puntos diferentes de dolor. Claro, totalmente. Bueno, es que no lo sé, no quiero saberlo. Bueno, y yo creo que Aquí finalizamos un poco sí, nuestra conversación sobre los sí, tatuajes. claro, yo creo que no nos queda nada más por contar porque está todo dicho. Está todo. Sí, lo que vamos a intentar en las próximas charlas sobre tatuajes, esta la hemos organizado, pues eso, un pequeño dato o información de esa etapa, pero sí que queremos hablar más adelante de estilos de tatuaje, Exacto. que es lo más icónico, por así decirlo, de ese estilo, o Sí. no sé, guiar un poco a la gente, ¿no? Porque Claro, porque muchas veces quieres hacerte un tatuaje o ves un estilo y no sabes cómo hacértelo, qué nombre Claro. tiene, qué tipo de estilos tiene dentro ese estilo, en el sentido de puedo hacerlo así y tal. O sea que yo creo que es bastante interesante. Pero ya meterlo con toda la historia era como era mucho demasiado. de O sea, golpe. sí, hemos hablado casi una hora de programa solo con esto, que podríamos Sí. haber hablado mucho más de historia, porque creo Claro. que se han escapado cosas 100%, Pero pero era claro, es que demasiado. era demasiado y no podíamos hablar tampoco de todo. Entonces, para los próximos podcasts os intentaremos dar una pequeña guía también de los estilos y cómo tatuarte, qué elegir, y que tengáis un proyectito si os queréis tatuar mucho. Y si os Si queréis un tatuar, tatuaje, Óscar. sí, aquí Óscar nos ha tatuado a todos, yo creo que del grupo Green Lack. sí, Y soy le hacemos spam en todo momento. soy el tatuador oficial de Sí. Greenlack. Y su trabajo es increíble. Muchas Increíble, de verdad. Así que chicos, si queréis un tatuaje, contactad con él. Y... Sí. Sí. Pues creo que vamos a terminar ya aquí el podcast de hoy. Creo. Yo Sí creo que ya escucho está. a Samu, pero no sé si en el streaming. Bueno, vamos a despedir ya el programa porque ya es hora. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto este programa. Sabéis que podéis seguirnos, vamos a hacer programa todos los domingos. Y también entre semana estamos haciendo de vez en cuando algún directo, jugando a algún juego o hablando. Podéis decirnos temas, podéis... Vosotros sugerid, estamos aquí para Estamos hacer aquí todo para
hacer lo que Claro, vosotros queráis. lo que O nos sea, gusta y que os claro. guste a vosotros y lo que os guste a vosotros que también nos interese por aquí. Así que Interés nada, común. vamos a despedirnos, así que muchas gracias y nos vemos el domingo que viene.